El Deportivo de La Coruña ya es equipo de segunda división y me junto a Xane Silveira para comentarlo todo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que me voy a juntar a un grande, me voy a juntar a Xane Silveira, periodista de La Opinión de Coruña, un fenómeno, sabe muchísimo de fútbol y además es aficionado y periodista que cubre la información del Deportivo de La Coruña, por lo tanto, ¿quién mejor que él para decirnos qué es lo que ha pasado en Coruña para que el Depor, un equipo histórico de primera división, ya sea equipo de segunda y haya superado ese bache que lo ha tenido 3 temporadas en la segunda división B en primera federación estos dos últimos? Vamos a hablar de los porqués, vamos a hablar de sus figuras claves, vamos a hablar de todo lo que sea relevante para entender mejor cómo es este Depor que vamos a tener la próxima temporada 2024-2025 en Segunda División Española. Bueno, pues no me puedo quejar en absoluto de compañía y más aún teniendo en cuenta que le estoy robando horas de descanso después de la fiesta que se está pegando Coruña, después de que el Deportivo de La Coruña ya sea equipo de Segunda División. Xane Silveira, un placer absoluto tenerte en mi canal, compañero. Muy buenas, Miguel. El placer de verdad que es mío, que ya sabes perfectamente que yo me veo los vídeos y nada, haces un trabajo fenomenal. Entonces, en cuanto me dijiste de participar, yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me voy a ver a mí mismo. Bueno, hay que decir a la gente que quizás sea más nueva en el canal, no solo hablamos de fútbol internacional, también hablamos de fútbol español y cómo no íbamos a hablar del ascenso a segunda división de un equipo histórico, de un equipo que es tradicional, que es histórico en primera división y que ahora pues lleva unos años pasando una mala racha, lleva unos años muy complicados, no solo para el propio club, sino también para una grandísima afición que ha acompañado al Deportivo de La Coruña en todo este larga travesía por el desierto. Xane, ¿cómo se ha vivido esta temporada? Porque llevamos tiempo, ¿no? Escuchando esa necesidad del Deportivo de La Coruña de volver, pero es esta temporada, ¿no? En la que se ha terminado dando. Ha sido una locura de temporada, la verdad. Ahora suena muy bonito porque el Depor ha terminado la temporada con 2 partidos de margen. Ha sido campeón con mucha ventaja, pero la realidad es que en enero, después de la jornada 19, que es cuando se pone fin a la primera vuelta del campeonato, el Depor se marcha de León después de una derrota y a 10 puntos de liderato en enero. Y con la sensación de que no había forma de cambiarlo y de que iba a ser muy difícil, no digo entrar en playoff, porque eso sí, pero prácticamente se despedía de esa primera posición. Y la segunda vuelta ha sido todo lo opuesto. Ha sido una primera vuelta, luego lo podemos comentar un poco más en detalle, pero con muchísimas Ujú. lesiones y muchísimos problemas que han ido mermando a la plantilla. La segunda vuelta ha sido mucho más tranquila en ese sentido, y el equipo ha respondido al potencial de la plantilla que se le presuponía y que incluso ha podido multiplicar. También hablaremos de los chicos jóvenes, porque bueno, ha salido sobre todo David Mella, un valor de la cantera con el que en verano podías medio contar como revulsivo, pero no contabas, yo creo, al nivel del impacto que ha tenido. Ujú. Bueno, muchos nombres propios. Un Deportivo de La Coruña que probablemente a partir de la temporada que viene, quienes no hayáis mirado mucho la primera federación, yo tampoco lo he hecho realmente, ¿no? Para eso tenemos periodistas que han estado al pie del cañón como Xane Silveira, para contarnos un poquito cómo ha sido la temporada del Deportivo. Sí que es importante, ¿no? Que el año que viene tengamos en cuenta lo que puede ser este Deportivo, pero yo creo que sí que ha habido nombres que han salido un poquito de lo normal y yo creo que Lucas Pérez ha personificado, ¿no? Ese ascenso, esa personalidad del Deportivo, ese volver a casa, ese echarse el equipo a las espaldas y sobre todo personificar esa lucha, ¿no? ¿Qué es para el deportivismo Lucas Pérez? Yo creo que es difícil, cuando todavía se está viviendo la vida útil de Lucas en el Depor, describir lo que puede llegar a ser Lucas en el futuro. Yo creo que después de este ascenso va a acabar en categoría de leyenda y más que merecido, por todo lo que ha renunciado, pero además por todo lo que ha dado. Y porque además ha marcado el gol de la victoria y eso queda muy bien en la crónica, decir que Lucas ha venido, que ha rescatado al Depor, pero ha tardado año y medio. Me refiero, Lucas Sí. primero pasó por un no ascenso con lo duro que es, con la posibilidad de decir, mira, lo he intentado, yo me voy de aquí, hasta aquí mi colaboración, pero no, se quedó. Tuvo una primera parte de la temporada en la que tardó 17 partidos en marcar un gol, lo cual para Lucas es imposible, o sea, era una racha que no Impensable. encontrabas, claro, otra igual en una liga. Y ha sido luego bueno, máximo goleador, máximo asistente, máximo productor, porque ha producido 28, 29 goles esta temporada. Entonces, es que lo ha sido todo, pero sobre todo ha sido esa piedra de identificación con la gente en los
momentos más difíciles, sobre todo el año pasado, cuando parecía que de verdad el Depor no iba a ser capaz de salir de esta categoría, que el Lucas igualmente ha dicho su famosa frase de esto no es Primera Federación, esto es el Deportivo, pues eso a la gente, lógicamente ese discurso le ha impactado mucho y ha provocado también, ha sido un gran culpable de- de la marea blanca azul que se ha provocado, que ya era creciente, que ya Ujú, existía, pero ha provocado un sentimiento de arraigo que le ha llegado a muchísima gente que quizá podía dudar y a otros que no sabían lo que era el Deportivo y se han unido porque, oye, Lucas Pérez, pues es que todo eso lo ha generado Lucas. ujú. Hay un par de cuestiones que ahí me han sorprendido cuando he estado revisando un poquito los datos, los números de este ascenso ya del Deportivo de La Coruña. Ha habido algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo sí tengo, ¿no?, la perspectiva de lo que ha sido el Deportivo de La Coruña en su pasado, de lo que ha significado Riazor para los equipos que iban a visitar ese feudo. Es curioso porque precisamente no ha estado tan destacado el Deportivo de La Coruña en casa, sí lo ha estado como visitante. Creo que eso también personifica, ¿no?, el valor de sufrir el doble, ¿no? De acompañar al equipo cuando no se sabe tan protegido como cuando está entre los muros de Riazor. ¿Cómo de importante ha sido que la gente se moviera y que estuviera siempre detrás del equipo? Es que aquí hay 2 patas, ¿no? Por una parte, yo creo que ha sido, fundamental bueno, ahora mismo 37 puntos que ha sacado el Depor fuera de casa, que le convierte en uno de los mejores equipos de la estructura del fútbol español como visitante, sobre todo porque al Deportivo en los últimos años, sobre todo el pasado, lo que más le costó fue fuera de casa. El año pasado el Depor, Ujú, de local hace unos números increíbles, de hecho solo pierde un partido en toda la temporada en casa, está también solo ha perdido uno, pero yo creo que el año pasado incluso los números habían sido, bueno, la sensación del equipo era de muy superior, pero fuera de casa solo ganó 5 partidos y eso mermó muchísimo lo que fue la aspiración del equipo. Y esta temporada, a principio de curso, el Depor tuvo 2, 3, 4 pinchazos como local ante rivales pues, de la zona baja, y así lo dicen también las estadísticas, que lógicamente vienen a pelear, pero que en condiciones normales serían victorias, y que eso fueron piedras en la mochila que luego el equipo ha ido arrastrando y que ha tenido que superar con ciertas dificultades. Rayo Majadahonda, Teruel, Cornellá, luego Celta Fortuna, que es el único equipo que ganó aquí. Todo eso pasa en las primeras semanas de la temporada y provoca pues, que el Deportivo luego tenga un margen de puntos que recortar, que, como decía antes, parecía imposible y luego lo logran, ¿no? Pero sí ha sido una temporada en la que el Depor realmente en casa le ha costado coger la medida a Riazor ujú. y ahora sí que ya se ha hecho un poco al estadio, pero realmente costó y eso también habla bien de una plantilla que fuera de casa ha sido muy competitiva en estadios que realmente son muy difíciles. Yo, echando la vista atrás, he visto, bueno, me he ido temporadas atrás, ¿no? Sobre todo desde que habéis empezado a tener quizá esos primeros años, ¿no?, tan duros de caer a Segunda B primero y después a Primera Federación. Han pasado Fernando Vázquez, Óscar Cano, Borja Jiménez. Borja Jiménez, además, ahora destacadísimo en Segunda División con el Leganés. Veremos cómo queda todo eso. Ha llegado de la Barrera. Pero ahora mismo está Idiáquez. El héroe del banquillo es Idiáquez. ¿Qué papel ha jugado el entrenador para lo que es ahora mismo la celebración del Depor? Bueno, y de aquí llega a un contexto muy difícil, porque el año pasado, después de Castellón, la propiedad, que es Sabancas, Juan Carlos Escotet, decide Ujú, romper un poco con todo y se carga prácticamente a todos los directores de áreas, destituye a Rubén de la Barrera, que había venido para jugar el ujú. playoff, y aquello provocó hubo protestas, hubo incluso manifestación, era un clima muy difícil para la llegada de un técnico que nadie tenía nada contra Idiáquez, pero la gente quería de la Barrera, ¿no? Digamos, de la Barrera era Sí, coruñés y fue sorprendente, es que fue muy claro, claro, sorprendente, sí. claro. Y Imanol tuvo que empezar a construir con esa base, lo cual es difícil. Y luego, para mí, yo siempre lo digo, el mayor éxito de Imanol, más allá de lo futbolístico, más allá de que, bueno, que ha dado oportunidades a gente en la casa y de que el equipo poco a poco ha ido encontrando su estructura y su personalidad, yo creo que la mayor victoria de Idiáquez es que sus jugadores no le dejaron caer. Hubiese sido fácil, bueno, Idiáquez salva 2 match balls, que él mismo reconoce que son Barcelona y Arenteiro, y ambos son bueno, el de Barcelona es en un gol en el 95 de Davo y en el Arenteiro también es en los minutos finales. Y eso habla muy bien de un técnico que sus jugadores no solo es que de cara a la galería digan que mueren por el entrenador, sino que es que literalmente demostraron morir. Porque lo fácil era, bueno, pues empatamos, pierden, hay cambio de dinámica, viene otro, seguro que así cambiamos. Y sin embargo, el equipo lo dejó todo por su técnico y eso para mí sin duda es la gran victoria de Imanol. Fíjate que hemos hablado primero de Lucas Pérez, que es un jugador esencial, como tú bien dices, ¿no? Máximo goleador, no solo del equipo, sino también de la categoría.
estamos hablando de un jugador especial, un jugador que ha tenido un recorrido increíble, pero si vamos a la plantilla del Deportivo esta temporada, si nos tuviéramos que quedar con 3, 4 piezas, además del 7 del Deportivo de La Coruña, ¿con cuáles te quedarías? Porque sé que tienes por ahí un par de nombres de muchachitos jóvenes que me has recomendado además. Luego hablaremos de ellos si quieres, pero ¿con quiénes te quedaríais? ¿Quiénes crees que han sido fundamentales en esta lucha? Es difícil quedarme con 2 o 3 nombres, la verdad, porque creo que el Depor encontró un 11 muy estructural y que sin ese 11 el equipo se resentía porque ese conjunto la verdad es que se entendía, se compenetraba muy bien. Yo creo que, por una parte, si tengo que fijar nombres muy puntuales, en la defensa me tendría que quedar con Pablo Vázquez sí o sí, que es el futbolista que lo ha jugado absolutamente todo, excepto un partido que se pierde por acumulación de amarillas. Ujú. Em, pero bueno, dentro de la zaga yo creo que es el que representa un poco el espíritu de todos, el del liderazgo, es un poquito el que tira la línea. Sí que es verdad que, bueno, Chimo, Valenciaga, son futbolistas contrastadísimos en el fútbol. Pablo Martínez, que igual para el público nacional es menos conocido porque solo pasó por el Mallorca aquí en España, pero ganó una Copa de Francia. Andy Onrubia lo recomendó y no se equivocó porque es un, un gran central, pero yo creo que ahí en lo que es la estructura defensiva, Pablo Vázquez es ese tío que te, que te dice cosas distintas. En el centro del campo, creo que la temporada de José Ángel ha sido brutal, aunque no puedo olvidarme de Diego Villares porque es un chico de la casa y que además su crecimiento es muy lineal y muy ascendente, entonces cuesta decir su techo está aquí porque igual sigue rompiendo su propio techo Claro. y lógicamente sin los dos diablos de las bandas que son los que realmente cambian el sino de la temporada, son los que con el regreso de Jeremai por un lado porque se lesionó en Lugo y la explosión de Mella son los que realmente hacen que este deporte sea distinto a todo. Bueno, ya me hablas de David Mella, ya me hablas de Jeremai. Es imposible no Eh, hacerlo, ¿eh? Cuéntanos un poquito sobre estos dos, porque es verdad que yo, bueno, sabes que estoy haciendo una base de datos ahí un poquito grande, ¿no? Para ir hablando de chavalitos. Tengo muchos partidos todavía por ver. Seguro que me pongo alguno del Deportivo. Cuéntame un poquito de estos dos, porque seguro que a la gente también le gusta saber estos nombres para ver si los vemos precisamente en Segunda División o si tiene la oportunidad de dar el salto a otro nivel, ¿no? Ojalá que no, porque a mí me gusta que estos chavalitos que además explotan en un contexto como el del Deportivo tengan la oportunidad de disfrutarlo también en una liga tan competitiva como es la Segunda División. Yo siempre digo que ojalá el deporte crezca de la mano que los niños, porque los niños van Eso a es. crecer mucho. Entonces, a ver si el club consigue alcanzarles a ellos. Pero son dos chavales brutales. Por una parte está Jeremiah, y además es gracioso porque son perfiles distintos pero muy complementarios. Jeremiah es el fútbol de calle, o sea, lo ves jugar y es todo lo que te imaginas del niño que juega descalzo en Canarias con la pelota con sus colegas. Y además él te lo dice así, pero es que es un tío que juega, lee muy bien el fútbol, aunque podamos creer que es todo inventiva, pero lee muy bien el fútbol, sabe interpretar muy bien esos espacios interiores para recibir, pero es un tío con una imaginación increíble, destaca sobre todo por su cambio de ritmo, es un chico, es diestro de jugar a pie cambiado, pero bueno, sabe relacionar muy bien por dentro. De hecho, este año ha ido abandonando la banda poco a poco para meterse por dentro, que eso también ha sido un acierto de idea, que es decir, dándole libertad en el juego para que se relacione un poquito más. Le faltan cifras, que él mismo te lo va a decir, no es algo que me invente yo, pero es magia. Cuando va a la velocidad a la que va y tiene la capacidad de pegar un recorte en un espacio reducido, frenar la jugada, bailar al central, es algo que es muy difícil como lo hace. Y Mella es un futbolista más de nervios, un extremo muy natural, muy de jugar pegado a la línea de banda. De hecho, siempre jugaba en banda izquierda a pie natural, lo cual era extraño en el fútbol de hoy en día. E Idiáquez también tuvo el mérito de insistir en ponerlo en la derecha, que era algo que en Abegondo y todo el mundo decíamos, ah, en la derecha Mella no. Pues Mella en la derecha la verdad es que ha funcionado muy bien, pero es más una pulga muy rápida, muy de ir de cabeza y son dos tíos que te dan cosas muy distintas a lo que había, porque el Depor, en cuanto empiezan a jugar ellos con más regularidad, em, gana una chispa en ataque, una voracidad, una capacidad para ganar terreno en muy pocos segundos que es imposible tener con cualquier otro jugador, no porque los otros sean malos, sino porque estos son muy buenos y muy rápidos. Y la verdad es que son dos chicos que son dos talentazos y de hecho ella será un fijo en la sub-19 este verano, o sea que seguro que lo disfrutas porque vamos, son dos talentazos. A mí la verdad es que me enamoran. Bueno, yo he podido ver que Mella es de Santiago de Compostela, muy cerquita de Coruña, pero
también es verdad que me ha llamado la atención el idilio que tenéis siempre con Canarias, ¿eh? El idilio que tenéis siempre con ciertos jugadores talentosos, estilosos, de Las Palmas en este caso, como es el caso de Jeremai. Totalmente. Ahí hay una conexión especial, entre Coruña y Canarias. Es que en Coruña hay playa, entonces es casi como Canarias, excepto por el tiempo, pero bueno, pequeñas cosas Hombre, que... hay alguna, hay alguna diferencia fundamental que seguro que nuestros amigos canarios detectan rápidamente, como es el caso del tiempo, ¿no? Es verdad que en la playa te puedes encontrar el mar, pero también te puedes encontrar bien mojadito en la Hay arena, ¿eh? playa, por lo menos hay playa. Efectivamente, efectivamente. Fíjate que estoy muy contento de hablar contigo de todo esto, pero es sobre todo de verte tan feliz, porque creo que al final tú también en esta pantalla pues estás representando al deportivismo, ¿no? Pero quiero que hablemos de cómo ha sido este tiempo. En la 19-20 bajáis a Segunda División B. em, es algo muy duro, es algo muy difícil, sobre todo cuando has tenido una trayectoria como la que ha tenido el Deportivo de La Coruña a lo largo de su historia, ¿no? Y de lo que ha hablado el Deportivo de La Coruña y por lo que ha luchado el Deportivo de La Coruña. Recordemos que el Deportivo de La Coruña es semifinalista de Champions League. No estamos hablando de una cosa secundaria, ni mucho menos. Estamos hablando de un equipo que ha competido en Europa, que ha sido muy importante en la primera categoría del fútbol español, un equipo que siempre ha sido muy difícil de ganar. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha sido este largo paseo por el desierto, esta travesía? Bueno, sobre todo duro. Yo he de decir que soy un poco más así, bueno, no que no sienta, pero es verdad que al final en mi posición no lo sientes, o sea, lo sientes porque de hecho yo el domingo estaba nerviosísimo, pero los aficionados, ves a la gente en la grada y dices, Dios, este lo está sufriendo como si Que lo le viven de fuese otra manera, ¿eh? la auténtica vida en ello, están llorando, hay gente, pero la verdad es que los últimos años han sido muy duros, pero no solo desde ahora, desde la última década del deporte ha sido muy difícil, primero por los problemas económicos, el concurso de acreedores, el primer descenso en 2012, que es un descenso de récord con 43 puntos, que nunca en la Mm. historia ha sucedido algo así. A los 2 años vuelves a descender, cuando, bueno, cuando parece que puedes hacer un proyecto, pues acabas cayendo otra vez. Se te escapa un ascenso en Mallorca por bueno, o bien por la remontada porque te remontan el 2-0 que era a favor, o bien por el larguero de Pablo Marí en el minuto 90, que es lo que todos recordamos, aquel cabezazo que te deja, no subes a primera y al año siguiente bajas a segunda, por encima con el caso del Fuenlabrada. Claro, es que el deportivismo en los últimos 10 años no solo es que haya tenido tristezas, sino es que las ha tenido muy duras, ¿no? Han Sí, sido sí. palos muy gordos, descensos ante equipos contra los que no se juegan nada. De hecho, siempre hablamos del caso Fuenlabrada, pero en realidad el Depor se pega un tiro en el pie una jornada antes cuando pierde contra el Extremadura en casa, un Extremadura que ya estaba descendido y que venía a jugar con prácticamente todo juveniles. Y eso fue lo que deriva que el Depor llegue a la última jornada sin depender de sí mismo. Entonces, claro, y al año siguiente, cuando quieres volver a pelear por ascender, aquellos grupos de segunda B que uno eran grupos, era la muerte aquello, porque había muy pocas jornadas. El Depor cae en el segundo grupo, por lo que no podía pelear por ascender, pero como no espabilase, igual descendía otra vez. Entonces sí, han sido años muy duros. Luego pasa lo de Albacete, que te lo quitan en el último minuto del último segundo. Claro, han sido tantas cosas que no sé si decir que el cuerpo se asimila a las desgracias, porque nunca sucede, pero la gente pues lo ha pasado muy mal. La verdad es que lo ha pasado muy mal y la alegría del otro día era merecida, ya tocaba. Ujú. Claro, te iba a preguntar qué ha tenido el Deportivo este año que no ha tenido otros años para que esto se dé, porque obviamente ya hemos hablado un poquito del equipo, pero sí que me gustaría que me lo resumieras. Quizá lo que ha tenido es suerte, ¿no? Porque realmente ha tenido muy mala suerte en otras ocasiones. Yo creo que primero ha tenido un nivel de plantilla altísimo, que hay que decirlo, lógicamente pagado, pero sobre todo ha tenido una entereza que quizá otros años no ha tenido. Ha sido un equipo que ha sabido sufrir muchísimo. Antes hablábamos del tema de jugar fuera de casa. No es casualidad que este Depor haya ganado en Teruel, haya ganado en Las Llanas, que es un campo dificilísimo, ha ganado en Balaídos, ha ganado, bueno, recuerdo el día de la Ponferradina, que era principio de Ujú. temporada, en el minuto 8 te quedas con uno menos y aguantas el 1-1. Es decir, yo creo que ha sido un equipo camaleónico, con muchísimo potencial ofensivo arriba, pero que sobre todo ha sabido en los momentos importantes sufrir, que es lo que otros deportivos yo creo que le ha costado. De hecho, el día de Albacete, los goles se producen por jugadas en las que ya te llevan toda la temporada marcando. Centros laterales, una defensa un poco menos sólida de tu propia área. Este año
ha cambiado, se ha reforzado y el equipo transmitía otras cosas. Llegas a los últimos días, los últimos partidos, y que es verdad que como deportivista dices, la liamos fijo, porque va en el ADN, pero si aislabas un poco esa parte de la vamos a liar porque siempre nos va mal, si aislabas esa parte y te ibas a la analítica de fútbol, decías, este puede ser el año porque este año el equipo sí que da esa sensación de que le pongas el contexto que le pongas, va a ganar y va a sacar puntos. Ujú. Sabe sufrir, sabe interpretar también cuáles son las Mm. situaciones que se pueden ir encontrando. Yo creo que eso es algo muy positivo. Creo que desde la 17-18 que no vemos al Deportivo en Primera División. Estamos en el año 2024. ¿Tú crees que antes de que se cumplan 10 años sin el Deportivo en Primera, podremos verlos? ¿Qué te dice el cuerpo, Shane? Que no te digo qué te dice el corazón, porque obviamente, Ojalá. pues, ¿qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice el cuerpo? Ojalá, ojalá. Yo creo que hay más opciones a ascender de golpe que no Sí, ascendiendo el es año que verdad, viene. ¿eh? Porque Estoy de luego, acuerdo. luego, no por mal, pero luego entras que si reestructuraciones de plantillas con el fair play económico, los controles de la liga, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y a la que te das cuenta, ya lo Ujú. vemos, a Zaragoza, Sporting, Sí, etcétera. ¿Por qué les sí, cuesta sí, sí, mucho sí. salir? Porque no se puede invertir dinero. Es lo que al final te permite tener mejores jugadores. Entonces, este año, aprovechando la dinámica positiva, aprovechando que hay chicos jóvenes de la casa que te pueden dar ese talento diferencial, bueno, pues podría, a ver, lógicamente es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo espero que sí que el Depor pueda volver, pero ya sabes tú mejor que nadie que la segunda es una competición muy, muy dura. Hay muchos equipos peleando por el mismo objetivo y hay muy pocas plazas de ascenso. La segunda es una casa de locos, ¿eh? Sí, es que Es una absoluta locura. Esta temporada está siendo algo súper complicado. No creo que cambie mucho con respecto a la temporada que viene. Pero ¿qué dirías que necesita el Depor? Si tú fueras director deportivo del Deportivo de La Coruña para la próxima temporada, ¿qué valorarías? Porque además de ser un buen periodista, Shane, tú eres de las personas con las que más disfruto hablando de fútbol. Y lo hago precisamente porque sabes mucho de esto. Y a mí me gusta hablar con la gente que sabe. bueno, te agradezco Que eso. No sé tanto, pero te agradezco eso que dices. te, te hago esa pregunta. Si tú fueras director deportivo del Depor, ¿qué tocarías? ¿Cómo jugarías tus cartas? Bueno, es una pregunta complicada que yo creo que ahora nos vamos haciendo todos. Yo creo que el director deportivo es Fernando Soriano, que tiene muchos años de fútbol. Lo primero que diría es que sea paciente, porque la segunda, yo creo que esto es algo que el año que viene tenemos que hacer todos. La prensa, lo primero, porque somos al final parte Sí. importante de todo esto, la afición también. La segunda es muy larga. No nos podemos poner nerviosos en la jornada 3 porque hemos empatado en casa. Es algo Ujú, que lógicamente nos va a pasar, porque tú asciendes y dices, bueno, hemos ascendido, hay que asentarse. No, no, el aficionado quiere ganar, quiere seguir ganando. Más el del aficionado del Depor, que es un aficionado ganador. Pero primero paciencia y luego reforzar un poco todo el equipo, yo creo. Yo creo que hay una estructura ya muy buena, un once titular más que competitivo y jugadores en el banquillo que te pueden aportar, pero, pero hay que darse cuenta de que va a haber jugadores que una temporada tan larga tengan altibajos y ahí sí que necesitas sustitutos de calidad, que vamos a ver hasta qué punto económicamente te los puedes permitir, ¿no? Pero antes hablábamos de Jeremiah y Mella, que son brutales, pero son muy jóvenes, lo normal es que tengan altibajos, que tengan claro. algún bajón. em, bueno, y es un poco en todas las partes. Luego, más allá de nombres individuales que podríamos tocar otros nombres, ¿no? Pero yo creo que lo que hace muy bueno a un equipo en segunda división es que, más allá de tus 11 jugadores, la unidad B no te resienta porque vas a tener que rotar, va a haber bajones y eso es lo que te va a marcar la diferencia entre ser capaz, pues como hay otros equipos que año a año están ahí arriba, o estar Ujú, más en ese segundo peldaño de escalón que como mucho pues te puedes meter en playoff. ujú. Bueno, pues consejos más que buenos, ¿eh? Yo desde aquí hago llamamiento. Tened paciencia, porque la segunda división es muy dura. Bien lo sabéis, porque lo sabéis también, pero a quien se le haya olvidado, la segunda división es durísima, muy larga Y y todo pueden cambia en pasar 2 muchas segundos. cosas, ¿eh? Efectivamente, todo cambia mira, 27 jornadas después, el Real Valladolid es líder y no se sabe muy bien cómo, pero ahí estamos, ¿no? Esperemos que esto siga así hasta el final. La sensación es esa, ¿no? Que la segunda división del año que viene va a tener un aliciente más que importante para poder seguirla, para poder disfrutarla, para poder apoyar a un Deportivo de La Coruña histórico. Lo haremos sin duda, porque creo que el equipo blanquiazul es un equipo al que hay que tener muy en cuenta siempre, al que hay que
que tener cariño. Creo que la afición española al fútbol tiene mucho cariño al Deportivo de La Coruña. Obviamente el Celta no le tendrá tanto cariño, pero la realidad es que el fútbol Pero nos español quiere queremos, nos mucho al queremos. Deportivo. Claro, es ese odio mutuo, ¿no? Que también os une. Pero yo creo que es eso, ¿no? El fútbol español le tiene mucho cariño al Deportivo de La Coruña. El Deportivo de La Coruña tiene que estar en primera división. Creo que es algo que digo yo, pero que piensa todo el mundo. Y nada, Shane, te agradezco muchísimo el ratito que nos hemos pegado aquí hablando de fútbol, hablando del Depor, hablando de la gesta que han conseguido en Primera Federación este año, que el año que viene vamos a seguir hablando del Depor en Segunda División y por supuesto que muchísimas gracias porque me hayas dejado este ratito, porque sé que te estoy robando tiempo de descanso después de unos días muy largos. Y nada, cuando quieras ya sabes que esta es tu casa, tío. Nada, gracias a ti por invitarme, que haces, la verdad es que haces un trabajo espectacular en el canal y donde no es el canal, que tengo por aquí la panenca, las tengo por aquí. No se me ven porque las tapo a mi cabeza, pero anda por ahí el archivador de la panenca. Así que nada, gracias a ti y enhorabuena por el trabajo que haces, que también es genial. Un abrazo muy grande, Chan. Un abrazo. Pues espero que os haya gustado esta charlita con Shani Silveira, un fenómeno como podéis haber visto. Yo solo vengo a pediros que os suscribáis no solo a mi canal, sino también al de Shane. Por supuesto que le sigáis en sus redes sociales, os la dejo en la descripción y por supuesto que vosotros suscribáis al canal, como siempre, es completamente gratis. Le podéis dar like al vídeo si os ha gustado, que dejéis en comentarios todo lo que queráis por aquí, incluso cositas a Shane, yo se las paso sin problema. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.